Lucas capítulo 24, Evangelio de San Lucas capítulo 24, versículo 49. Y le voy a invitar a esta palabra del Señor. Quédese ahí sentadito, al final yo quiero hacer una oración diferente. Y mire, en Lucas hay un llamado muy importante. Lucas expresa una experiencia de dos hombres, de las personas que iban caminando desanimados porque no había pasado algo diferente, porque ellos no sabían de la resurrección de Jesús. Ellos iban cabizbajos, caminando en sentido contrario de lo que Dios les había llamado a hacer. Ellos estaban tristes por las circunstancias que estaban viviendo. Ellos estaban desanimados en cuanto al Evangelio. Ellos estaban desanimados en cuanto a lo que procedía, a lo que venía. Ellos en algún momento de su vida perdieron la esperanza, perdieron el rumbo de lo que estaban haciendo. Y cómo no, mis hermanos, viendo las circunstancias actuales que estamos viviendo, ¿cuántos en algún momento de su vida han pensado, esto se le salió de control a Dios? Yo creo que Dios no se está dando cuenta cuánta gente está muriendo por el COVID. Yo creo que Dios no, de alguna manera, no puede con un COVID, porque mira, el COVID está acabando con muchas personas. Yo creo que Dios está haciéndose de la vista gorda. Yo creo que Dios está soltando a los hombres que hagan todo lo que puedan solitos, mientras unos a otros están muriendo con remedios, con medicamentos. A veces pensamos que Dios no tiene el control de las circunstancias. Yo creo verdaderamente que aunque sea un COVID, que el gobierno, que los químicos, que el hombre inventó y que está matando demasiadas personas, yo creo que Dios tiene el control. Yo creo que Dios tiene conocimiento y yo creo que Dios tiene la cura. Eso es lo que yo creo de parte de mi Dios. Y nunca debemos de pensar que Dios no tiene conocimiento de lo que está pasando. La Biblia nos dice a nosotros que aún la hoja del árbol no cae si así no fuera la voluntad de Dios. Yo creo que Dios tiene conocimiento de sus lágrimas. Yo creo que Dios tiene conocimiento de su dolor. Yo creo que Dios tiene conocimiento del momento que usted tuvo que pasar por esos tiempos de dolor, o aquella persona que pasó por el COVID, aquella persona que estuvo tal vez encerrado 3-4 días, esos días críticos que pareciera que la existencia se le va, que la vida se le corta. Yo creo que Dios estuvo con usted, y si de alguna manera, mire mi hermano, si de alguna manera alguien pasó por esos días difíciles, yo he pensado que hay personas que se levantan de ahí con una nueva perspectiva de obedecer el camino del Señor, la palabra del Señor, de vivir agradecidos con Dios por la experiencia que tuvieron, y en todo ello Dios tuvo misericordia. Quizás, mi hermano, si me preguntaran a mí como pastor, de verdad, soy injusto, soy hombre, soy pecador y soy débil, pero si me preguntaran a mí, mi hermano, y me dijeran, ¿crees que sería correcto? ¿Sabe qué sería el consejo que yo le diría al Señor? Pásanos a todos por 3 días de COVID, donde no puedan respirar, donde reconozcan que tú eres el respirar del hombre, donde reconozcan que respiras por causa de tu misericordia, que cada uno de nosotros respira por causa de la misericordia de Dios. Sería correcto, ¿verdad? Cada persona que se levanta, cada persona que se restablece, cada persona que vuelve en salud, es una persona más agradecida con Dios. Dijo el salmista David: en mi angustia clamé a Jehová. ¿Necesitamos pasar por la angustia? ¿Será necesario que pasemos por la angustia? No hay lugar más suave para evangelizar, más tranquilo para evangelizar, para llamar a las personas a recibir a Jesucristo y que el predicador se venga contento de que almas vinieron a Cristo, que un funeral. Ahí, cuando en un funeral un pastor se atreve a hacer un llamado, dar un mensaje evangelístico y hacer un llamado, todas las personas levantan su mano. Yo quiero a Cristo, yo lo recibo en mi corazón, pero sus vidas no cambian. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque están en el momento del dolor, porque están en el momento de la tristeza, porque están en el momento de la angustia, pero sus corazones están distantes de Dios. No hay una convicción en sus vidas de decir: yo quiero cambiar, yo quiero llevar una vida diferente. Mis hermanos, le hago una invitación. Por eso le digo, esta palabra que Dios puso en mi corazón trae un reto para la iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tristemente he visto yo cómo los hogares son lastimados. Algo que tristemente no podemos dejar pasar por alto es que hay hogares
Hogares donde los padres van a una iglesia, de mínimo la madre va a una iglesia, pero el interno, la vida interna no cambia. Así que el hijo no quiere venir por el carácter de la mamá, por cómo los trata, cómo los maltrata, cómo grita, cómo se le salen sapos, rayos, centellas por la iglesia, pero es cristiana, digo por la boca, pero es cristiana. Entonces los hijos están lastimados por el testimonio de los padres, están lastimados por el testimonio de los padres, no quieren saber nada de Cristo porque no ven a Cristo en sus hogares, a pesar de que un miembro de la familia viene a la iglesia, canta bien bonito, levanta sus manos. ¿Por qué? Somos responsables de ser la luz en nuestros hogares. Mire lo que dice la palabra del Señor. Voy a entrar al tema porque estoy platicando mucho del tema. Vamos al tema. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 49, dice la palabra del Señor: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Versículo 51. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Versículo 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo, con gran gozo. Versículo 53. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y estaban siempre en el templo bendiciendo y alabando y bendiciendo a Dios. Una invitación de parte de Jesús. Número 1, vayan y quédense ahí. No se muevan de ahí, no se muevan de ahí. Esto es muy importante. Yo estuve meditando y saqué inclusive para conectarme con esta palabra. Hubo tanta información que yo decía, ¿cómo nos hemos pasado por alto este mensaje de parte de Jesús para la iglesia? Las personas que vienen a Jesucristo deben obedecer, estar quietas, estarse tranquilos. No deben, mire, qué tremendo que a veces las personas se dejan mover por la emoción, por las noticias. Vamos a una iglesia, vamos a otra iglesia, allá va a haber esto, allá el Espíritu Santo, allá va a haber alabanza, acá va a haber adoración. Hombre, tremendo, el ruido, las bocinas, la multitud que se junta. Pero aquí el consejo que Jesús le está dando a sus discípulos es: ustedes vayan y quédense ahí. Quizás, mire, había persecución, porque de hecho cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, los discípulos no estuvieron cerca de Jesús, a no ser que Juan fue el único que estuvo cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque tenían miedo a lo que le había pasado a Jesús, que les pasara en ese momento también a ellos. La prueba está en Pedro, que en el momento de que Jesús estaba siendo castigado, latigado, Pedro niega a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara. ¿Recuerda la historia? Entonces no estaban cerca porque tenían miedo, había persecución, y todos los que declaraban ser cristianos, ser seguidores de Jesús, podrían haber sufrido cárcel, como le pasó a Pedro después, como le pasó a Pablo después. Pero Jesús les había dado una orden: quédense allí. En otras palabras, mi hermano, es muy importante hacer raíces en una iglesia, quedarnos en esa iglesia hasta que sea el Espíritu Santo que nos mueve. Quizás un día el Espíritu Santo lo va a tomar para ser un cantante, para ser un predicador, para ser un evangelista, para ir a otros pueblos y anunciar el evangelio. Pero la primera orden es: quédese ahí hasta que sea investido, hasta que venga sobre usted el Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo haga algo maravilloso en su vida. Pero es muy importante entender por qué le traigo esta palabra a un sentir de reto, mi hermano. Porque la palabra del Señor, cuando nosotros hablamos de ser testigos, y esta es la enseñanza que quiero dejar en su corazón, nosotros somos testigos. Usted es testigo de Cristo, testigo de Cristo. Y usted tiene mucho que atestiguar, tiene mucho que hablar, pero no ha entendido el llamado que Dios le ha hecho. Por eso nos permanecemos callados.
Ahora es muy importante, cuando Jesús está hablando con ellos, les dice, esta es la promesa que van a recibir, que mi Padre ya les prometió. Jesús estaba solamente confirmando la promesa que el Padre había hecho a la iglesia, que el Padre había hecho a los discípulos. Van a recibir poder. Si no es que vamos al Antiguo Testamento y nos encontramos con que la palabra del Señor nos dice a nosotros, mi hermano, que los ancianos verán visiones, los hijos van a profetizar, hermano. Ya había una promesa para nosotros y Jesús está diciendo, esa promesa se va a cumplir, pero vayan y quédense ahí. Ahora, muy importante, ellos tenían familia. Cada uno tenía su familia. Cuando vamos a la palabra del Señor, los evangelios, la Biblia nos habla que Pedro tenía a su suegra enferma, tenía una esposa, tenía familia, tenía a su suegra enferma. ¿A qué le estoy diciendo con esto, con todo esto? Que en el versículo 53 el Señor está diciendo, a través de esta palabra que nos manda a nosotros, que estaban siempre en el templo, que siempre. Ahora, no quiere decir que vivían en el templo, quizás hubiera puesto más sencillo para entenderlo de esa manera, vivían en el templo, allí almorzaban, allí comían, allí cenaban. No, lo que está diciendo es que estaban siempre en el templo. Una persona que quiere ser ministrada por el Espíritu Santo procura siempre buscar al Señor, buscar la presencia de Dios, buscar el mover del Espíritu Santo. Yo quiero ser ministrado por el Espíritu Santo, pero tengo que procurar siempre estar en la comunión íntima con mi Dios. Cuando habla el templo, mi hermano, y esto es muy importante, en ocasiones nosotros pensamos es solamente estar constante, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Ahora, esta era la promesa que Jesús le estaba haciendo a sus discípulos. Vayan, quédense ahí. Va a venir la promesa sobre ustedes, quédense ahí. Ellos van y se empiezan a congregar. Hay personas, mi hermano, que se están congregando, pero nunca se encontraron con la promesa. Hay personas que vienen a la iglesia y no se han encontrado con la promesa. Hay personas que tienen meses, y no puedo decir, a lo mejor exagero, pero hay personas que tienen años dentro de una iglesia y no se han encontrado con la promesa del Espíritu Santo. No han tenido verdaderamente una relación, una comunión, una manifestación del Espíritu Santo sobre sus vidas. ¿Cómo puede decir eso, pastor? Qué bueno que usted me está preguntando. Bueno, la palabra del Señor nos dice a nosotros que hay frutos a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y pudiéramos estar imitando el estar llenos del Espíritu Santo, pero se manifiesta inmediatamente a través de los frutos si hay verdaderamente llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas o no la hay. Cuando usted tiene la ligereza en sus palabras, la ligereza en sus acciones, mi hermano, para ofender a otras personas, le faltan frutos del Espíritu Santo. Por tanto, le falta relación con el Espíritu Santo. Hay una promesa, dice el Señor, que esa promesa iba a venir sobre nuestras vidas para transformar nuestras vidas. Y el Espíritu Santo que está en nosotros va de lo interior. Van a brotar frutos del Espíritu Santo. En otras palabras, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar va a decirle a otras personas que tenemos una relación con el Espíritu Santo o que estamos vacíos del Espíritu Santo. No basta solamente con venir a la iglesia. No nos sirve de nada solamente ser un número más, ser parte de la iglesia sin resultados, sin cambio, sin transformación. No es correcto, no es bíblico, no es de bendición, mis hermanos. Si usted viene a la iglesia y no ha habido cambios en su vida, busque relacionarse con Dios porque es necesario. Recuerde que al final, mi hermano, serán pesadas, serán puestas en báscula nuestras obras, buenas o malas, mi hermano. Pero es importante que nosotros seamos ministrados por el Espíritu Santo para que encontremos la verdad de parte de Dios para nuestras vidas. No es correcto venir a una iglesia y pasar un mes, 2 meses, 3 meses y todavía estamos con San Juan 3:16 y no nos hemos aprendido otro. Bueno, brincamos a Filipenses 4:13, todo lo puedo con Cristo que me fortalece, y no salimos de allí, hermano, porque no estamos teniendo crecimiento. Usted pregúntele a un niño pequeñito, usted se va a decepcionar si un niño de 3 años todavía le dice: mamá, huevito. Y es todo lo que sabe decir, nada más quiere huevito.
como la India María, ¿no? Dijo, ya sé hablar inglés, coffee and donuts. Coffee and donuts. Y dijo, no, tú nomás di hamburger. Y fue y dijo, yo quiero una hamburger. Le dijeron, muy chido. ¿Ah? Coffee and donuts mejor. Porque no pasaba. Y en la iglesia nos está pasando lo mismo. Creemos que nos aprendimos un versículo y ya entramos. Esta es nuestra entrada al reino de los cielos. Me sé San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y estoy listo. No, mi hermano, se trata de crecimiento y madurez espiritual, y no se trata de cuánto conocimiento pueda llegar a tener de la Biblia. Se trata de su actitud, se trata de su carácter, se trata de su comportamiento, de su templanza, de su paciencia, de su benignidad, hermano. Cuando aprendemos a bendecir a otros, estamos creciendo en el Espíritu Santo. Cuando empezamos a amar a otros, estamos mostrando nuestro crecimiento en el Espíritu Santo. Hace días me preguntaron algo muy importante, y mire, dos cosas que me dijo una persona que dice, un día voy a ir a la iglesia, espero que ese día llegue. Dijo, ya nomás que pase la cuarentena, te espero en el 2022. Pero dice que va a venir. Y esa persona siempre busca tener una plática conmigo de las cosas cristianas. Y algo que me dijo que me llamó mucho la atención, y lógico sale la plática, me dice, ¿por qué lo hace? Porque sabe que trabajamos, tenemos compromisos, salimos allá, vamos acá, nos habla, venimos a lo de las despensas, estamos en la iglesia, estamos con los demás. Oiga, a usted nada más le falta salir ahí en las sabitas, ahí también va a salir en las sabitas como un premio. Le dije, si algún día salgo, pues ya será de Dios. Pero qué tremendo. Dice, ¿por qué lo hace? Porque amamos a Dios. Dice, pero tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Mucha gente piensa eso. Mira, la hermana Xochitl cambió de troca porque tiene que haber algo en la iglesia. Sí, la gente dice, ya nos curamos con todo esto. Y piensan que debe haber algo. Entonces, cuando yo estaba platicando con esta persona que no es cristiana, le digo, porque acepté la palabra del Señor que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y les voy ganando a todos ustedes. Saben que yo tengo 3 veces más bendición que ustedes, tengo 3 veces más prosperidad que ustedes, tengo 3 veces más paz que ustedes, tengo 3 veces más dicha que ustedes, tengo 3 veces más presencia de Dios que ustedes, tan solo porque aprendí a dar. Tan solo porque aprendí a dar. Y cuando tú das tu tiempo, cuando tú das tus palabras, cuando tú atiendes a tu amigo, aprendes a que Dios siempre respalda su palabra, mi hermano. Hay personas hasta hoy en día que piensan para dar una ofrenda y para dar un diezmo al Señor. De verdad, yo sé que este punto, como que, diezmo, ofrenda, lo piensan. Lo piensan porque tienen miedo de desacompletar la luz, para desacompletar el agua, o para desacompletar el gasto para ir con los chinitos o algo, la comida. Como que dicen, no, mejor los chinos que darle a la iglesia. Está bien, haga su decisión, pero le digo, dice la palabra del Señor, más bienaventurado es dar. Cuando usted da en la obra perfecta, que es la obra de Dios, cuando usted da en el reino, mi hermano, usted está sembrando en los cielos. Cuando usted sabe y aprende a bendecir a sus hermanos, a compartir sus alimentos, hermano, usted está sembrando en el reino de los cielos. Entonces es Dios el que se encarga de bendecir su vida, de prosperar sus caminos, y nada falta a los que temen a Jehová. Nada falta. Pero qué tremendo. Vuelvo al punto principal. La iglesia necesita tener este tiempo que Jesús dijo como promesa. Vayan y esperen. Iglesia, cuando vengas a la iglesia, empieza a pensar, a sentir en tu corazón, necesito que el Espíritu Santo venga a mi vida. Yo no puedo esperar, y dígale al Señor en oración, dígale al Señor en clamor, Señor, yo necesito esa promesa. Yo necesito que el Espíritu Santo venga a mi vida. Yo necesito que el Espíritu Santo quebrante mi carácter. Yo necesito que el Espíritu Santo cambie mi manera de hablar. Yo necesito que el Espíritu Santo me haga amable con los que me rodean. Yo necesito que el Espíritu Santo me dé consejo para aconsejar a mis hijos, para hablar con mi esposo, con mi esposa, para hablarle a mi familia. Yo necesito que tu Espíritu Santo se manifieste en mi corazón. Y el problema más grande, mi hermano, es que no entendemos esa promesa. No la entendemos.
Los jóvenes vienen a las iglesias o vienen a la iglesia porque la familia los trae. Y ahí dice Chito, y lo va a tirar a los jóvenes. Oh. De verdad. Pero si no se relacionan con Dios, y perdone que les diga, están perdiendo su tiempo. Están perdiendo su tiempo. Por eso empiezan matrimonios en la juventud y a los 2-3 años están buscando el divorcio porque ni siquiera entendieron el amor. ¿Qué es el amor? Y muchas personas dicen, tener un sentimiento por otra persona, como que encontré mi media naranja, ¿verdad? Media naranja, mi medio limón, porque los dos están agrios. Algo, y dicen, eso es el amor. Es mentira. ¿Sabe que el amor no debe ser en usted un sentimiento como hijo de Dios? Ay, yo siento bien bonito mariposas que vuelan así, que salen de la panza. Ay, no me cabe el aire del pecho. Eso no es amor. Eso no es amor de verdad. Deben entender el amor para poder vivir conforme a la plenitud de Cristo en sus vidas. Entender el amor. El amor no debe ser un sentimiento. El amor debe ser una decisión en los hijos de Dios. Una decisión. Dijo Jesús que fue por amor por lo que vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y sabes qué, mi hermano, tú no te merecías el amor de Dios. Yo no me merecía el amor de Dios. Yo era malvado, era pecador, era adicto, era borracho, tenía todos los defectos. No merecía el amor de Dios. Pues esto es el amor. Él decidió venir al mundo a rescatarme, a buscarme, a limpiar todos mis pecados, y sin merecerlo me amó. Eso es amor. Por eso el amor debe ser en nosotros una decisión. ¿Sabe por qué se divorcian tan jóvenes, mi hermano? Porque entran al matrimonio sin conocer el amor y dicen, ay, ya no siento lo mismo. Yo he escuchado esposas que dicen, y hermana, ¿cuál es el propósito de esta plática? ¿Por qué se quiere divorciar? Se me acabó el amor, pastor. Se me acabó el amor. Así de sencillo. ¿Qué no fue lo que dijo en el altar? Hasta que la muerte nos separe. Y que va a estar con él en la abundancia, en la escasez, en las lágrimas, en las risas, en la enfermedad, en la sanidad. En todo momento iba a estar con él. No fue lo que dijo, ese es el compromiso del amor. Es una decisión. Yo decido amar. Yo me he dado cuenta de eso. ¿Sabe, mi hermano? Hay tantas personas. Yo no puedo ser la monedita de oro que le caiga bien a todos. Pero ni usted tampoco. Digo, usted tampoco. Por más que le busque, no puede ser. Entonces uno decide, yo voy a amar. Hay personas que me dicen, pastor, pero esa persona es bien dura, esa persona habla de usted, esa persona lo critica, esa persona dice tantas cosas feas de usted, y cuando usted lo saluda, usted le da una sonrisa, usted le da un abrazo. Es que no se trata de él, se trata de mí. Cada quien da lo que tiene en el corazón, y Cristo me enseñó a amar, y yo voy a amar aún a pesar de que no me amen. El amor es una decisión. Ahora, hablamos del amor, solamente ya le agregamos aquí, mi hermano, el que no conoce a Dios, el que no ama, corríjame, el que no conoce a Dios, no ama. Así de sencillo. Entonces, si no conoces a Dios, no amas. ¿Por qué dice la palabra del Señor eso? Porque todo lo demás son deseos, son pasiones, son atracción, es comodidad, es simplemente un momento de sentirse agradable, de sentirse bien, de sentirse apoyado, de sentirse que le dan por su lado. ¿No se ha fijado? Una persona que anda bien mal, un joven que anda bien mal, bien rebelde, y luego dice, ay, es que mi novia sí me entiende y sí me comprende. ¿Te sigue la corriente? De verdad. ¿Para qué me meto en este problema? Si no voy por allá. De verdad. Y dijo una persona, el pastor, fíjese que esto pusieron en Facebook, el pastor mío, pero se referían a mí. Digo yo porque era oveja de este prado. Sí. El pastor mío no me entiende. Sin embargo, fulanita bien que me comprende. Las dos andaban en adulterio. ¿Por qué se entendían? Cojeaban del mismo pie. De verdad. ¿Qué relación tiene las tinieblas con la luz? Y cuando les dice su verdad, se ofenden. Pero van con otro que está igual de pecadorzote como él. Entonces, me comprende. Pues sí, pues si los dos están en tinieblas. Pero vamos a la palabra. ¿Por qué es importante dejarse ministrar por el Espíritu Santo? Hechos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Cuando esté ahí, ayúdeme.
¿Listos? Hechos capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí. Fíjense bien, Lucas les da la promesa y Hechos les confirma. Ahora quiero aclarar esto. Cuando les confirma en Hechos, el que está escribiendo el libro de Hechos es el doctor Lucas. Lucas escribe Hechos, ¿sí recuerda esto? Porque vienen muchos testimonios de Pablo, de Juan, de Pedro, pero el que escribe el libro de Hechos es Lucas. Y dice: esto es lo que les dijo el Señor. Les dio una orden muy específica: no se salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Ahora aquí le va una bombita, iglesia, y recíbala en su corazón. Escuche por favor con mucha atención. Cuando el Señor está haciendo esta promesa, dice: no se salgan de Jerusalén. ¿Sabes qué? Cuando te sales del camino, cuando te sales de la iglesia y no hablas conforme al Espíritu Santo, estás presto al fracaso, porque no está la unción sobre tu vida. Por eso no te has ganado a la familia. Por eso el sobrino drogadito sigue siendo drogadito. Por eso el vecino borracho, por más que le hables, no es transformado, no le llega la palabra, porque te falta algo muy importante. Te saliste antes de tiempo, hablaste antes de tiempo. Necesitas en tu vida la unción del Espíritu Santo. Necesitas pedir esa promesa, que se haga esa promesa realidad en tu vida, para cuando tú hables, la palabra no sea dirigida por tu voz, sino ministrada por el Espíritu Santo. Y entonces el pecador va a entender que el único camino se llama Jesucristo. No se vayan. No se vaya de la iglesia. Esto es importante. A veces nosotros como pastores siempre andamos corriendo, apurados, trabajados, hermano. Ay, voy para allá, tengo un compromiso. Pero es muy importante que la iglesia no se vaya a sus casas sin el entendimiento pleno. Pastor, explíqueme, tuve una duda aquí. Porque a veces si se va con esa duda, de nada le sirvió todo el resto de la prédica, porque esa duda le va a estorbar. Es de lo único que nos acordamos, de lo que me quedó en duda, de lo que no entendí, de lo que no comprendí. Y por tanto el resto del mensaje se hace incomprensible por una sola duda que quedó en su corazón. No se vayan, dijo el Señor, no se vayan. Esperen que venga la promesa. Ahora vea el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hay un bautismo, que es el bautismo de agua. Y si yo les preguntara a los que están presentes, ¿cuántos fueron bautizados ya en agua? Dígame, por lo menos, para saber que no estoy solo. Esto es importante. Ahora la segunda pregunta: ¿ya fueron bautizados en agua? ¿Cuántos ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Amén. Menos. Y esto es muy importante. Ahora, ¿es acaso que Dios está diciéndonos algo que es imposible que venga a nuestras vidas? Es posible. Yo no le voy a inculcar, ni le voy a invitar y le voy a decir: tiene que saltar, tiene que hablar en lenguas, como algunas iglesias dicen: si usted no habla en lenguas, usted no va para el cielo. Es mentira. Si en el cielo se va a hablar por español. No dijeron amén. Los gringos dicen lo mismo, los chinos dicen lo mismo. Pues yo voy a decir mi versión. Allá en el cielo se habla español, porque si no, ¿cómo voy a entrar yo? ¿Sabe algo, mi hermano? En el cielo es donde se va a ver la manifestación, la vida en el Espíritu que nosotros tuvimos, la vida bajo la unción del Espíritu Santo, porque hablaremos lenguas angelicales, pero vamos a entenderlas, vamos a comunicarnos junto con los ángeles, le vamos a cantar a Jesús, vamos a decir de la gloria de nuestro Cordero que salvó nuestras almas acá en este mundo. ¿Sabe? Nos vamos a unir a los ángeles en el coro celestial. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Estamos en el versículo 8. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí hay otra coma.
Son dos expresiones separadas, pero van a recibir poder. Iglesia, compañerismo, esta es una promesa de parte de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Después de esto, me seréis testigos en Jerusalén. ¿En dónde más? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pastor, esas son palabras mayores. ¡Oh! Así es, mi hermano. Y usted nunca va a llegar hasta lo último de la tierra. Le tengo noticias. Pastor, la promesa. Hermano, si ni le ha hablado al que vive a su lado, ¿cómo quiere llegar hasta lo último de la tierra? Decía una muchachita, yo quiero ser misionera, pastor, ayúdame, dígale a la iglesia que me envíe, yo quiero ser misionera. ¿Y a dónde quieres ir, hermana? A la China. Allá el Señor me ha mandado a la China. Apóyeme la iglesia. Yo quiero ir de misionera a la China. Después el pastor sabía que allá abajo en los apartamentos de abajo vivía un chinito. Dijo, ¿ya le hablaste a ese chinito? ¿Cómo cree, pastor? Ese no entiende mi idioma, pero yo quiero ir a la China. ¿A qué vas a la China si no has entrenado el chino que vive a tu lado? Entonces dice la palabra del Señor: cuando recibas este poder, me vas a ser testigo primero en Jerusalén. Ese es el punto que estamos perdiendo. No hay ministerio, es mentira, no hay ministerio si no has ganado en tu casa el respeto como hijo. Mire, vaya, este es un hilo muy finito, muy finito. Usted tiene respeto por ser padre de su familia. Usted tiene respeto por ser madre. Por eso sus hijos le respetan, porque usted es madre. Es más, cuando agarra la vara, los hijos corren. Yo conozco mujeres que avientan la chancla y a 2 cuadras le pegan en la cabeza al hijo. Eso lo he visto en los videos. De verdad. Y le respetan y le obedecen porque es padre y porque es madre. Así que no quiero llevarlo al ámbito espiritual con ese concepto, porque no es el que quiero dejar en su corazón. El llamado que el Señor nos hace, mi hermano, es que Jerusalén, que es su casa, haya un respeto sobre su vida, haya obediencia sobre su vida, haya ejemplo de su vida para con ellos. No estoy hablando del respeto de padres, estoy hablando, le respetan como cristiano, le respetan como hijo de Dios, le respetan como autoridad espiritual en su casa, le respetan verdaderamente porque hay apariencia, hay imagen de Dios en su vida, hay imagen del Espíritu Santo en su carácter, hay imagen de las obras del Espíritu Santo en su hablar, o le respetan solamente porque es padre o porque es madre. De verdad, hermano, yo estaba, Señor, esta palabra, no en tiempos de COVID, no, Señor, porque la iglesia, pues ese es el problema, que la iglesia no ha establecido una prioridad. Este es el problema más grande. Nos quitaron el edificio, nos cerraron el edificio y la gente no sigue adorando a Dios en sus casas. No hay un altar en sus casas, no hay una congregación dentro de sus casas con su familia, no doblan sus rodillas, no leen la palabra, porque no hay convicción del Espíritu Santo en sus corazones. Necesitan entender que la unción del Espíritu Santo viene primeramente para que ministren en sus casas, para que den la imagen en sus casas, para que hablen de Jesucristo en sus casas. Cuando sus hijos, su familia vea en ellos el amor de Dios, entonces estamos listos para salir, pero no hemos empezado en nuestras casas. ¿Sabe, mi hermano? Hay cosas, tantas cosas, yo le puedo decir cosas que me ministran a mí, pero hace un momento yo pensaba en esta palabra y me fui a la oficina y fui a orar, y luego después yo sentí venir aquí y vengo y me subo ahí arriba. ¿Para qué me subo ahí arriba? Se agacha Malena y me dice, ven, ahí arriba, agáchate. Me da un abrazo. Dios te va a bendecir ahorita que vas a predicar. Y eso me quebranta el corazón. Digo, ¿qué sabe esta huerca? Ustedes conocen a Malena. Si hay cualquier travesura de la familia, es Malena. Pero eso me ministra. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben el tiempo. Hoy les toca grabar, hoy les toca hacer iglesia a través del Facebook,
Hoy les toca grabar, ¿qué les toca hacer ahora? Ellos están preguntando porque están siguiendo lo que nosotros hacemos, mi hermano. Y yo no le estoy diciendo a usted con el deseo de presumirle, le estoy diciendo a usted que esto es lo que debe haber en su casa. Le estoy diciendo aquí que a través de la palabra que esto es su Jerusalén, es su familia, es su mover interno. Este es el ejemplo que le está dando a sus hijos, es su Jerusalén. Es que sus hijos puedan ver en usted que hay un mover de Dios en su vida, que hay una presencia divina, mi hermano, que aunque usted no sea una persona muy elocuente con mucho conocimiento, hay algo que le distingue como mamá cristiana, como papá cristiano. Hay algo que marca una diferencia. Hay cánticos en sus labios, hay adoración en sus labios. Aunque las cosas estén difíciles, usted sigue confiado, sigue confiada, sabe que Dios es proveedor. Hay algo que nos marca diferencia en nuestras vidas, y es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Así cuando nosotros agarramos Hechos 1:8 decimos listos para salir, pero si Jerusalén no está transformado, mi hermano, con esto le estoy diciendo y le vuelvo a hacer la invitación, quiero dejarlo como una carga fuerte espiritualmente hablando sobre su corazón, mi hermano. Necesita que su casa se empiece a llenar de la presencia de Dios, y usted es el transporte. Si usted está aquí en la iglesia el día de hoy, si alguien ahí por los medios está escuchando esta palabra, es tiempo de empezar por Jerusalén, es tiempo de empezar por nuestra familia, es tiempo de decir mi casa y yo serviremos a Jehová. No sé lo que esté pasando en el mundo, no sé lo que esté pasando, las enfermedades, la epidemia, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, con abundancia de carne o con escasez de carne, con vacas en el corral o sin vacas en el corral, y aunque la vid no dé su fruto, el nombre de Jehová será glorificado en esta casa. Eso es Jerusalén. Si se da cuenta, mi hermano, nosotros podemos decir, mire, yo voy a la iglesia. Hay personas que me dicen, pastor, yo voy a la iglesia porque ahí siento una paz. ¿Sabe qué me está diciendo? Que en su casa no tiene paz. De verdad, ¿usted siente paz en la iglesia? Es como esa persona que se va a casar, la persona que se va a casar. Yo siempre solamente soy un poquito sarcástico para hacerlos entrar en la realidad. Me voy a casar, pastor, porque encontré al hombre que me va a hacer feliz. No vas a ser feliz, hermano. Pastor, este hombre ha prometido hacerme feliz. No vas a ser feliz. ¿Está bien eso usted? No va a ser feliz. O como aquel hombre que dice, encontré a la pareja ideal, esta mujer, uy, es un amor, con ella me siento feliz. Yo sé que usted dice, no, eso no puede ser. Y yo he visto personas que dicen que se aman y se aman. Mi hermano, cuando tu felicidad está basada en el hombre que te acompaña, hermana, entonces cuando el hombre no está, eres la mujer más desdichada, más infeliz y más amargada sobre la tierra. Es verdad. O el hombre igual, cuando dice, no, es que esta mujer es mi felicidad. Y si la mujer se aleja, es el hombre más triste, más amargado, más cabizbajo, más desalentado, más desorientado que está sobre la tierra. Porque la felicidad está basada en la persona que le rodea. Y Jesús nos dio un consejo. Dice, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no aprende a ser feliz con usted, yo soy bien feliz conmigo. Me llevo a pasear, me llevo a comer, me disfruto. Soy bien feliz conmigo mismo, de verdad. Usted no, de verdad, hermano, porque es bien triste que si las personas en las cuales nosotros podemos confiar no están a nuestro alrededor, nos sentimos tan desdichados. Y el secreto de la felicidad no está en quien te haga feliz, dijo el Señor, sino que nosotros mismos tengamos la paz de Dios en nuestros corazones. Entonces podemos compartir la alegría con otras personas. Si tú no eres feliz, hace días me dijo una mamá, yo estoy orando para que Dios ponga adelante de mi hijo una mujer que lo haga feliz. Pues si no lo hizo la feliz la mamá desde niño, qué carga tan grande le dejan a la mujer, ¿verdad? 45 años, no pudo ser feliz. ¿Crees que la mujer lo va a hacer feliz en los próximos 20 que le quedan? Yo le quité años, ¿verdad? De verdad, hermanos, la felicidad es encontrarnos con nosotros mismos. Dios ha puesto dentro de ti la capacidad de ser feliz. Cuando aprendas a ser feliz contigo, no ha tenido usted una amistad, un amigo, una amiga, de esas personas que usted se le acerca
siempre están risueñas, siempre tienen palabras amables, palabras agradables, palabras que nos motivan. Y usted dice, ay, no sé por qué, pero cuando estoy con esa persona me siento liberado, de verdad. Eso no está en las palabras que la persona está hablando, sino que está dentro de su corazón. Han aprendido a ser feliz. Una persona que es feliz, una persona que sonríe, una persona que siempre tiene palabras agradables, que elimina todas las palabras negativas, es una persona que le cae bien a todo mundo. Pero también nos hemos topado con unas personas que, oye, ¿no vas a trabajar? No sé si vaya a llover ahora, como que anunciaron al tiempo. Y no sabe. Yo le dije a un amigo, allá están ocupando un llantero. Dijo, no, las llantas explotan. Yo he visto en el YouTube, no explotan, no voy. Pero a la vuelta están ocupando un mecánico. Si se me cae el carro encima, bien negativo. También hay de eso, ¿verdad que sí? Ay, no estamos hablando de ustedes, hermano. Entonces, muy importante. Dice, van a recibir poder para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, va a ser algo hermoso en sus vidas. Amén. Créame, mi hermano, cuando el Espíritu Santo venga y entienda usted que es en Jerusalén, es en su casa el primer trabajo. No hay ministerio, hermano. Usted puede cantar muy bonito, pero si en su casa no tiene paz, está perdiendo el tiempo. Es verdad. Si usted dice, oye, yo soy, voy a decir diácono, pero ahí está mi hermano Germán. Yo soy el mejor diácono, el mejor maestro de la iglesia, pero en tu casa no tienes paz, estás perdiendo el tiempo. Es tu Jerusalén, hermano. Si no puedes tener armonía, de verdad, cuando alguien me dice a mí, ya me puse mucho de ejemplo, pero esta es la última vez, se lo prometo. Cuando alguien me dice a mí, ¿cómo te fue? Bien. Y siempre, y si por ahí están los hijos y las nueras, yo les digo, bien. A mí nunca me va mal. A veces ya son bien atrevidos y me dicen, no, ya en serio. Bien. A mí siempre me va bien. No hay mejor día que el día de hoy. Y cuando me hacen la pregunta, ¿por qué dice que no hay mejor día que el día de hoy? Porque mañana no sé si lo tengo. Y el día de ayer ya pasó. Hoy lo disfruté al máximo. ¿Sabes, mi hermano? Cuando estás convencido que es tu Jerusalén, que la paz en tu casa es primordial en tu vida, que ministrar a tu familia, que el enseñarles a tus hijos que el amor de Dios está en tu corazón, que enseñarle a tu esposo que a pesar de sus desprecios tú sigues amándolo porque has hecho una decisión de amarlo, que a pesar de que tu esposa no te lava la ropa, tú has decidido amarla, consentirla, apapacharla. Es una decisión, el amor es una decisión, y esto es lo que logra el Espíritu Santo en tu vida cuando te deja ministrar por el Espíritu Santo. Te lo dejo como reto. En su casa hace muchos años unas hermanitas fueron a visitar a una familia hace muchos años, con otra iglesia, con otros hermanos, con otras personas. Pero entonces cuando llegaron ahí, esta hermanita dijo, vamos a orar. Y cuando entraron a la casa, sabe que esto es una enfermedad psicológica, ¿no? Y creo yo, vamos a despistarla un poquito. Entonces entraron y movieron para allá zapatos, la ropa para allá, calzones para acá. ¡Ay! Pero la hermanita no se aguantó, de verdad. O sea, había un tiradero, pero un tiradero. De hecho, nosotros nos sentamos en la cama y salieron cucarachitas de la cama. Eso fue hace muchos años, no se preocupe. Y salieron cucarachitos de la cama y nos decían a mi esposa a mí, siéntese, pastor. Uy, de pie. Oh, hermano, si me siento, no me levanto, porque nos queríamos sentar. Pero la hermanita no se aguantó y cuando entró, no estoy hablando de los padres, estoy hablando de una realidad. Cuando la hermanita entró y dijo, ay, ¿qué es esto? Aquí ni el Espíritu Santo estaría a gusto, por eso no llega a esta casa. Así lo dijo. El desorden que hay en la casa habla de quién es usted. La Biblia dice que antes, cuando la tierra no había sido ministrada por el Señor, ahí estaba el Espíritu de Dios, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando vino la presencia de Dios, la palabra de Dios, entró el orden en el mundo. Cuando Dios está llegando a tu casa, tiene que haber orden en tu casa, tiene que haber disciplina en tu casa, tiene que haber corrección en tu casa, tiene que haber limpieza en tu casa. Esto habla del orden que Dios está trayendo a tu vida. Amén. Oh, váyase a Lucas capítulo 24, versículo 45. Hablamos del Jerusalén.
Y ahorita le voy a hablar de Judea y de Samaria, pero ya el tiempo se me está acabando, mi hermano. Lucas capítulo 24, versículo 45. Miren lo que el Señor les hace a los discípulos cuando ellos están queriendo entender qué había acontecido. Había comido con ellos, no lo habían conocido, habló con ellos, no lo habían conocido, hasta que Jesús partió el pan, conocieron que era Jesús. Hay tantas personas que oyen de Jesús, que escuchan prédicas de Jesús, pero realmente no le han conocido en su plenitud de quién es Cristo en nuestras vidas. Allí va Jesús hablando con ellos, y va Jesús camino de Emaús platicando con ellos, y hasta que él partió el pan. Dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Algo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas, mi hermano, cuando venga esta unción, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos. La iglesia no se trata meramente de un edificio. La iglesia no se trata de 2 a 4, de 7 a 9 los miércoles. La iglesia se trata de un estilo de vida, de una práctica diaria. La iglesia se trata de tener entendimiento de la Escritura. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos días, muchos servicios, muchos meses pueden pasar, y si usted no tiene entendimiento, no hay fruto, no va a haber cambios, no cambian las personas, mi hermano, porque no hay un entendimiento de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que entonces les fue abierto el entendimiento. Algo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas es abrirnos el entendimiento, estar comprendiendo, mi hermano. Sin frutos no se adora a Dios, sin frutos no se sirve a Dios, sin frutos no se agrada a Dios. Tener ese entendimiento, mi hermano. Miren lo que dice Santiago. Voy a brincar rápidamente para tener el fin que yo espero y que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Santiago capítulo 2, versículo 19. Si no entiendes la palabra, si no comprendes el mensaje, si no recibes el sermón, si no practicas la enseñanza, mi hermano, te vas a quedar como aquellos que dice el libro de Santiago. Dijo, ¿sabes qué? Los demonios también conocen la Escritura. Los demonios también. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees en Dios, que Dios es uno? Bien haces. Hay un punto ahí. Bien haces. ¿Ya creíste que Dios? Sí, bien haces. Pero recuerda esto, dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Así que si tú eres un creyente nada más, también los demonios creen. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué está diciendo el libro de Santiago? Que no es solamente creer. Yo vengo a la iglesia porque creo en Jesús. Yo vengo a la iglesia porque creo en el Evangelio. Yo vengo a la iglesia porque creo que Dios está presto para venir por su iglesia. Yo vengo a la iglesia porque veo las promesas de Dios. Yo vengo a la iglesia porque suceden milagros. No se trata solamente de creer. Santiago también nos dice, no se trata solamente de ser oidor de la palabra, sino de ser hacedor de la palabra, mi hermano. No se trata solo de creer, sino hacer lo que dice la palabra de Dios. Hacer lo que dice la palabra de Dios. El Señor le está diciendo, mira, es importante que entiendas, no es solamente creer, sino el que tú recibas y practiques esta palabra. Pedro fue un pescador, mi hermano. Traigo los versículos, yo después se los doy, o si me los pides se los doy. Solamente le voy a parafrasear. Pedro fue un pescador y creyó en Jesús. De hecho, dejó las redes, dejó la pesca, dejó el barco y se fue siguiendo a Jesús. Y pasó 3 años y medio con Jesús. Pedro, yo no sé cuántos tenga usted yendo a la iglesia, viniendo a la iglesia o buscando de Jesús. Yo no sé cuántos años usted cree que conoce a Jesús o usted cree en Jesús. Pedro, aquí en la historia bíblica, pasó 3 años y medio detrás de Jesús. Cuando abandonó su trabajo, dejó la barca, dejó las redes y decidió seguir a Jesús. Sin embargo, en el momento de la prueba, Pedro no soportó. En el momento que le preguntaron, ¿eres tú de los mismos, de los seguidores de Jesús? Él dijo, no. Yo creo que tú andabas con Jesús. Él dijo, no. Mira, hablas igualito que ellos. Entonces le notaron que también había cambiado su hablar. Y él dijo, no, claro que no, yo no soy de ellos. Y empezó a blasfemar también. ¿Y sabe qué pasó? Enseguida el gallo cantó 3 veces. Entonces Jesús lo vio, se encontró con la mirada de Pedro. Y esto es algo
bien hermoso según la palabra, mi hermano. Se encontró con la mirada de Pedro. Jesús voltea, mira a Pedro. Pedro le había negado, había maldecido en ese momento para librarse de la condenación, y ahí se encuentra con la mirada de Jesús, y Pedro sale corriendo y lloró amargamente. ¿Qué he hecho? He negado al maestro. Sabes, mi hermano, pudo haber pasado un mes, 2 meses, 3 meses, 3 años, 4 años, yo no sé cuánto, pero si en las pruebas has negado a Jesús, si en las pruebas has negado la eficacia de su palabra, si en las pruebas que has enfrentado has dudado de que Dios haga misericordia en tu vida, es tiempo de decir, llorar amargamente como Pedro y decirle: Señor mío, perdóname y vuélveme a restaurar con el gozo de tu presencia. Fue lo que hizo Pedro. Y la Biblia dice, y después de esto, después que el Espíritu Santo vino sobre ellos en el aposento alto, Hechos capítulo 2, y vino el Espíritu Santo y empezaron a ser ministrados como lenguas, como de fuego que venían a sus vidas y hablaban en lenguas. Y después de ello Pedro se levanta y empieza a predicar. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo le dio convicción. Pedro ha sido perdonado, Pedro ha sido tocado por el Espíritu Santo, Pedro, el pecado que has hecho se ha borrado, Pedro, hay algo nuevo para ti. Pedro se levanta y empieza a predicar, y dice la palabra del Señor: más de 3,000 almas vinieron a los pies de Jesucristo. Pero es necesario que nosotros busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Voy a parafrasearle ahí nada más en Hechos capítulo 1, versículo 8. Nuevamente póngame el versículo 8 de Hechos capítulo 1. No puedo terminar todo el tema, pero quiero cerrarlo haciéndole una invitación a usted. Recuerde, Jerusalén es su casa. Usted nunca podrá hablarle a los de Judea. No podrá hablarle a los de Judea. Y los de Judea son la familia más cercana que tenemos, porque no ven los cambios en usted. De hecho, mi hermano, apenas ayer yo estaba platicando cómo recuerdas cosas tremendas. Platicando yo con una persona que no recuerdo, sí, ya recordé con quién, pero platicando con esas personas le dije: sabes, yo pensé que mi mamá era la mamá más mala del mundo, más mala del mundo. De hecho, en un momento, siendo cristiano, tuve resentimiento con mi madre, porque dije: qué mala es mi mamá, ¿cómo me hizo esto mi mamá? Y después de años le dije: mamá, gracias porque usted tuvo las agallas y los pantalones, aunque era mi mamá, para decirme lo que me dijo. Le confieso que me ofendí, le confieso que sentí lastimado mi corazón, y cuando yo le dije esas palabras: mamá, Dios le bendiga, voy a iniciar una nueva vida donde voy a ser feliz, pero para atrás no hay nada, mamá. Yo iba con mucho resentimiento hacia usted. Él me dijo: ¿por qué? ¿Se acuerda, mamá, que estamos bien tranquilos y estamos en su casa? Y yo dije: pues mi papá ya partió, entonces pues toda esta casa es mía, todo es mío. Y yo bien contento, y usted me dice: mi hijo, ¿cuándo va a buscar lo que usted le va a dejar a sus hijos? Empieza el camino. Yo dije: ay, mi mamá me está corriendo. No le dije nada. Dije: a lo mejor se le salió una platiquilla. Pero la segunda vez, ya después, comí una raspita. Mi mamá, yo recuerdo a mi mamá, los muchachos no saben, yo compro una raspa de fresa, leche, y luego le echo pedacitos de plátano y lechera en una tazota grandota, porque esa es mi manera de recordar a mi mamá. Mi mamá se sentaba con un pocillo, ¿se acuerdan los pocillos? Y le decía al raspero: échele ahí 2 cepillazos con raspa, y luego le echaba leche. Cuando yo me estoy tomando una raspa con una cucharita, con pedacitos de plátano, estoy recordando ese pocillo. Ya no voy a hablar. Entonces yo recordé eso, y luego la segunda vez, ahí estábamos con la raspa, y me dice mi mamá: mi hijo, lo que usted necesita es dejarles de herencia a esos muchachos. Debería buscar algo para ellos, ¿no? Está corriendo mi mamá. Ya no dije nada. La tercera vez que me lo dijo, preparé todo y le dije: mamá, me voy para atrás, no hay nada. Yo venía con ese resentimiento, pero años después le dije: mamá, usted hizo muy bien. No tendría la relación que tengo con Dios
no tendría la esposa que Dios me permitió tener, no tendría los hijos que Dios me permitió, no tendría la vida que hoy estoy disfrutando. Gracias, mamá, por ser valiente, por aconsejarme, por escucharme y motivarme. Aunque me dolió, sé que fue lo mejor y hoy puedo comprobar que era lo que Dios quería planear. Muchas mamás y muchos papás ven a sus hijos pasar el tiempo sin lograr algo en sus vidas porque no se atreven a hablarles con autoridad. Jerusalén es lo que está dentro de tu casa. Judea son los familiares, mi hermano. Si tus familias no miran en ti el cambio, no van a creer en ti. No van a creer que Dios te ha llamado, no van a creer que Dios te ha ministrado, no van a creer en el amor de Dios porque no lo ven reflejado en ti. Pero déjeme hablar un poquito de Samaria. Me pudiera detener en Judea, pero toda su familia ya le vio a usted como cristiano. Samaria, antes de llegar a lo último de la tierra y antes de llegar al resto del mundo, tenemos que pasar por Samaria. Y Samaria significa una mezcla de judíos con samaritanos. En otras palabras, mezclaron las culturas, mezclaron las religiones, mezclaron su manera de vivir por causa del cautiverio. Y Samaria era uno de los puntos más difíciles, aunque era una de las ciudades más grandes. Pero ¿qué significaba Samaria? Es una guerra espiritual contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque había mucha idolatría. Esto, mi hermano, no lo vamos a lograr si primero no empezamos en Jerusalén, si no nos metemos a la presencia de Dios, si no entramos a que Dios nos llene con su Santo Espíritu. No vamos a alcanzar a los samaritanos en nuestro mundo espiritual, a estas personas que tienen el monito, que tienen el santito, que tienen el monito de yeso, mi hermano, que tienen la imagen bien grande, que no les puede cambiar a usted, que usted no puede llegar a ellos porque dice: yo tengo mi monita por allí, yo tengo mi madrecita por allí, y esto es todo lo que quiero saber. Yo tengo mi religión, yo tengo mi cultura, yo no puedo traicionar la religión de mi familia. ¿Sabe qué? Esos son los samaritanos que viven en la idolatría. Pero es necesario, mi hermano, para que nosotros les lleguemos al corazón, para que nuestras palabras lleguen a sus corazones, es necesario vivir en la promesa. Pero recibiréis poder, porque nada hay imposible para Dios, mi hermano. Tú vas a hablarles, tú vas a ministrarles, tú vas a enseñarles, pero primero que nada con el ejemplo. Cuando hayas recibido el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, serás testigo del Señor. Quiero terminar con algo muy puntual. Romanos 1:16, y con este vamos a terminar. Romanos 1:16. Y dice el apóstol Pablo, y este es un llamado que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Romanos capítulo 1, versículo 16. Este es un llamado para todos nosotros. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este es el punto. Hay una promesa para la iglesia, hay una promesa para usted, hay una promesa para todo aquel que está creyendo en las promesas de Dios. Y la promesa es que la unción del Espíritu Santo es posible para usted, que quizás no ha surtido ejemplo, no ha surtido efecto sus palabras, que no ha habido transformación en sus hijos, que no ha habido transformación en su familia, que su esposo no ha creído porque nos ha faltado la unción del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo, pero nos falta la unción y el poder del Espíritu Santo. Y esta es la invitación del apóstol Pablo en el libro de Romanos, mi hermano, que el evangelio para muchos es vergüenza. Se avergüenzan de decir que son hijos de Dios, se avergüenzan de decir que son cristianos. Cuando le preguntan, yo he escuchado varones: oye, tú eres cristiano, yo voy a la iglesia donde va mi esposa, pero no declaran que son cristianos. ¿Por qué? Porque les falta esa presencia del Espíritu Santo. Pues este es el consejo del apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Levantarnos en el nombre de Jesús y decir: yo no me avergüenzo de Cristo, yo no me avergüenzo de decir que soy hijo de Dios, yo no me avergüenzo de decir que soy llamado por la sangre de Jesucristo, limpio de todos mis pecados, porque el evangelio es poder de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces seremos testigos. Póngase de pie. Es un consejo y es un reto para la iglesia.
Esa es tu casa, es con tu familia, es con tus hijos. Mire, me voy a poner un guante blanco. Y me voy a poner mi mascarilla. A ver si nos oímos. Si nos oímos bien. ¿Por qué? Por cuidarle a usted, por cuidarme yo, por cuidar a mi familia. Pero no quiero que pase más tiempo. La palabra del Señor nos dice a nosotros que el aceite con el cual ungimos es un tipo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo no tengo ningún poder, absolutamente ningún poder. Y si de alguna manera se ha manifestado la gloria de Dios, es por la presencia del Espíritu Santo, no por el hombre. El hombre no tiene poder, sino que somos ministrados por el Espíritu de Dios. Amén. Y ese es el propósito de Dios, que usted sea ministrado por el Espíritu de Dios. Así que al ponerme este guante, lo hago con el propósito de invitarle a usted que estemos orando juntos y que pase aquí al frente.